Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que les va a volar la cabeza, porque hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en el chisme, en el drama, en todo lo que rodea a Ander Cel, Kerem Bürsin y bueno, digamos que la palabra celosa es solo la punta del iceberg. Ya saben que aquí en el canal nos encanta destapar la olla, analizar todo con lupa y sobre todo divertirnos. Así que prepárense porque lo que vamos a ver hoy les va a dejar impactados. Para quienes son nuevos por aquí, un saludo enorme. Soy y este es el lugar donde desmenuzamos a fondo la vida de nuestros famosos favoritos, exploramos sus relaciones, sus secretos y por supuesto sus dramas. Si les gusta el chisme bien servido, las noticias de farándula y la verdad sobre el mundo del espectáculo turco, este es su canal. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse. No se van a arrepentir. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, viene mucho más. Ahora sí, al grano. Hoy vamos a hablar de Ander Cel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo suspirar en Love is in the air, pero que al parecer, fuera de la pantalla, las cosas no eran tan idílicas como creíamos. El título lo dice todo, Ander Cel celosa de Kerem Bürsin, las pruebas que te dejarán en shock. ¿Están listos para descubrir la verdad? Porque lo que vamos a ver hoy no es un simple rumor, son pruebas, pequeños detalles que, sumados, pintan un cuadro bastante interesante. Y no nos vamos a basar en especulaciones de redes sociales, aunque, como saben, siempre les damos un ojo. Aquí vamos a analizar las situaciones, las declaraciones, los comportamientos que nos dan a pensar que quizás, la relación entre Ande y Kerem no era tan estable como nos vendieron. Empecemos por el principio. Recordemos la historia de amor en la pantalla. Eda y Serkan, una historia digna de cuento de hadas, y que se trasladó a la vida real con Ande y Kerem. Todos nos enamoramos de ellos, ¿verdad? Era el sueño hecho realidad. El amor, la química, las fotos en las redes sociales, todo parecía perfecto. Anunciaron su relación con bombo y platillo, compartiendo momentos juntos, viajes, celebraciones. La gente los amaba, y ellos parecían amarse mutuamente. Pero como en toda historia, siempre hay un pero. La primera chispa de duda comenzó a encenderse con algunos detalles sutiles. Notamos, por ejemplo, cómo Ander reaccionaba a los proyectos de Kerem después de Love is in the air. Kerem, como sabemos, es un actor muy versátil, con ambiciones y dispuesto a asumir retos profesionales. Y aquí es donde empiezan a surgir las primeras interrogantes. ¿Apoyaba Ande incondicionalmente la carrera de Kerem o notábamos cierta incomodidad? Empecemos por los proyectos. Tras el éxito de Love is in the air, Kerem se embarcó en varios proyectos, incluyendo Senkalkam y otras colaboraciones. Cada nuevo proyecto, cada nueva coprotagonista, parecía ser motivo de análisis y comparación en las redes sociales. ¿Y por qué? Porque a menudo veíamos a los fans, y también a algunos medios, señalar ciertas reacciones de Ande. ¿Celos? ¿Inseguridad? Era difícil saberlo con certeza, pero la especulación siempre estaba presente. La presión de la fama, la constante exposición mediática y las expectativas del público pueden ser muy intensas. Imagínense la vida de una pareja donde cada movimiento, cada like, cada foto es analizado y comentado por miles de personas. La necesidad de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans y de la industria, debe ser abrumadora. Uno de los momentos que más llamó la atención fue la participación de Kerem en una campaña publicitaria con otra actriz. Las fotos, los vídeos, todo apuntaba a una química innegable. Y curiosamente, justo en esos momentos, las publicaciones de Ande en sus redes sociales disminuían. ¿Casualidad? Quizás. Pero los observadores más agudos notaron un patrón. Cada vez que Kerem compartía escenas con otras mujeres, la presencia de Ande en sus redes sociales era menos constante, menos activa. Evitando exponerse a posibles comparaciones o, tal vez, mostrando un cierto distanciamiento. Esta disminución en la actividad de Ande podría interpretarse de varias maneras. Podría ser una estrategia para evitar alimentar rumores y especulaciones, una forma de proteger su relación y su privacidad. O podría ser una señal de incomodidad, de inseguridad, de celos. La realidad, como siempre, es compleja y multifacética. Las redes sociales, como siempre, fueron el campo de batalla perfecto para las interpretaciones. Los fans, los medios, los haters, todos sacaban sus propias conclusiones.
Y obviamente las comparaciones entre Ande y las otras actrices eran inevitables. Se analizaban cada like, cada comentario, cada interacción. La toxicidad de las redes sociales es un factor a considerar. El anonimato, la falta de filtro y la facilidad para emitir juicios de valor hacen que este espacio sea un caldo de cultivo para la crítica, el odio y las comparaciones constantes. Las actrices en particular, son sometidas a una presión enorme para cumplir con los cánones de belleza, para ser perfectas en todos los aspectos de su vida. Y Ande como figura pública no escapó a esta realidad. Y Ande, aunque siempre se mostró profesional, era evidente que la situación no era del todo cómoda. Quizás intentaba mantener una imagen de fortaleza de seguridad, pero la tensión subyacente era palpable. La forma en que Ande manejaba las entrevistas también fue objeto de análisis. Evidentemente se le preguntaba sobre Kerem, sobre su relación. Y aunque siempre respondía con diplomacia, algunos notaban cierta frialdad en sus palabras, una falta de entusiasmo que contrastaba con la pasión que mostraban al principio de su relación. Las entrevistas, en estos casos, son un arma de doble filo. Por un lado, son una oportunidad para promocionar sus proyectos y conectar con sus fans. Por otro lado, son una trampa, un terreno minado donde cada palabra, cada gesto, es analizado y diseccionado. ¿Estaba intentando proteger su privacidad? Posiblemente. ¿O había algo más detrás? La dificultad de mantener una imagen pública mientras se intenta preservar la intimidad es un desafío constante para las celebridades. Otro factor importante que debemos considerar son los rumores. En el mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día, y los que rodean a Ande y Kerem no fueron la excepción. Desde infidelidades hasta peleas y discusiones, la prensa rosa no se cansaba de inventar nuevas historias. Los medios de comunicación, en su afán por generar contenido y atraer audiencia, a menudo recurren a la especulación y a la invención de historias. La prensa rosa, en particular, es conocida por su sensacionalismo y su falta de escrúpulos. Y aunque nunca hubo confirmación oficial, la cantidad de rumores que circulaban en los medios no dejaba de ser llamativa. ¿De dónde venían esos rumores? ¿Había algo de cierto en ellos? La verdad, como siempre, probablemente se encuentra en algún punto intermedio entre la realidad y la ficción. Analicemos las pruebas más concretas, las que nos pueden dar una idea más clara de la situación. Por ejemplo, las fotografías. Cuando Ande y Kerem estaban enamorados, las fotos juntos eran constantes. Viajes, cenas románticas, momentos cotidianos, compartían su felicidad con el mundo. Las redes sociales en un principio fueron una vitrina del amor. Pero con el tiempo las fotos juntos comenzaron a escasear. Las apariciones públicas juntos también disminuyeron. Y cuando aparecían, parecía haber una cierta distancia entre ellos, una falta de conexión que antes era evidente. Esta disminución de la exposición pública podría ser una estrategia para proteger su privacidad. Podría ser una señal de que las cosas no iban bien. Podría ser simplemente una consecuencia natural del paso del tiempo y del desgaste de la relación. ¿Se estaban distanciando? ¿Estaban intentando ocultar algo? La falta de fotos juntos, la ausencia de momentos compartidos públicamente son indicios importantes. La comunicación en redes sociales también es reveladora. Al principio se dedicaban mensajes románticos, emoticonos, comentarios cariñosos. Era el amor en su máxima expresión, la declaración pública de un sentimiento profundo. Pero con el tiempo la comunicación en las redes se volvió más escasa, más formal. Los mensajes de apoyo mutuo fueron reemplazados por mensajes más genéricos, más fríos. ¿Qué pasó con la pasión, con la chispa? La frialdad en la comunicación, la falta de emotividad, son señales de alerta. Son la antesala de un distanciamiento, de un enfriamiento en la relación. Y luego llegó el final. La ruptura. Una ruptura que, como era de esperar, estuvo llena de misterio. No hubo grandes declaraciones, no hubo comunicados oficiales. Simplemente dejaron de ser pareja. La ruptura discreta, sin escándalos, sin dramas, es un signo de madurez. O quizás de la necesidad de proteger la imagen pública y evitar un mayor escrutinio. ¿Por qué? ¿Qué había pasado realmente? ¿Se trataba de un desgaste natural, como ocurre en muchas relaciones? ¿O había algo más detrás, algo que no querían que el mundo supiera?
La discreción en la ruptura es un indicio de que algo no estaba bien. Es un intento de protegerse de la exposición pública, de evitar el escrutinio y la especulación. Después de la ruptura, la vida de Hande y Kerem continuó por caminos separados. Hande se enfocó en su carrera, en sus proyectos, en su vida personal. Kerem también siguió adelante con su carrera, con sus propios proyectos. La vida continúa y cada uno debe rehacer su camino. Y aunque ambos han rehecho sus vidas, las preguntas sobre su relación siguen en el aire. ¿Por qué terminaron? ¿Qué pasó entre ellos? ¿Hubo realmente celos? La ruptura, la distancia, el silencio, todo alimenta la especulación y la curiosidad. Aquí es donde las pruebas se vuelven más contundentes. Aunque no tenemos acceso a la información privilegiada, a los detalles íntimos de su relación, podemos inferir muchas cosas a partir de su comportamiento, de sus declaraciones, de las pistas que han ido dejando. Y aunque no podemos afirmar con certeza que Hande estaba celosa, las pruebas sugieren que al menos, la situación no era tan perfecta como parecía. La interpretación de las pruebas es fundamental. Analicemos el lenguaje corporal. En las pocas fotos y vídeos que existen de ellos juntos, se puede notar cierto nerviosismo, cierta incomodidad, sobre todo cuando estaban rodeados de otras personas. Las sonrisas forzadas, las miradas esquivas, todo indica que algo no andaba bien. El lenguaje corporal, ese lenguaje silencioso que revela nuestras emociones más profundas, es un aliado valioso. Consideremos las declaraciones de personas cercanas a ellos. Aunque nadie ha confirmado abiertamente que Hande estaba celosa, algunos testimonios sugieren que sí había tensión en la relación. Las fuentes cercanas, las personas que conocían a Hande y Kerem, son una fuente importante de información. Personas que conocían a Hande y Kerem aseguran que la actriz se sentía insegura, que tenía dudas sobre la fidelidad de Kerem. ¿Será verdad? Los rumores, los chismes, las declaraciones, son solo piezas de un rompecabezas complejo. Y por último, recordemos que Hande es una persona normal. Tiene emociones, sentimientos, inseguridades. Y es completamente comprensible que al ver a su pareja trabajando con otras mujeres, sintiera ciertos celos, cierta desconfianza. Es algo humano, algo que a todos nos puede pasar. La normalidad de las emociones es un factor a considerar. En conclusión, amigos, aunque no podemos asegurar al 100% que Hande Erçel estaba celosa de Kerem Bürsin, las pruebas que hemos analizado sugieren que la situación no era tan sencilla como parecía. La disminución de la interacción en redes sociales, las reacciones a los proyectos de Kerem, los rumores, el lenguaje corporal, todo apunta a que hubo tensión, inseguridad, y quizás, sí, un poco de celos. La conclusión, basada en la evidencia, es una aproximación a la verdad. Pero al final cada quien es libre de interpretar la información a su manera. Lo importante es que nos divertimos analizando el chisme, descubriendo los entresijos de la vida de nuestros famosos favoritos. La diversión, el análisis, la especulación, todo forma parte del juego. Y ahora, antes de terminar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido tanto como yo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande estaba celosa? ¿O creen que simplemente fue un desgaste natural de la relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber qué piensan sobre todo esto. La participación del público es fundamental. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben, aquí estamos siempre al día con las últimas noticias de farándula. La invitación a seguir el canal es la clave. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!